Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia de Gol, canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. Hoy os traigo un videotutorial en el que voy a explicar tres problemas de reglas de tres compuestas. El último de ellos es un ejercicio propuesto que yo os sugiero que os busquéis un papel y un bolígrafo, porque al final del segundo vídeo os pediré que detengáis un momentito este tutorial, copiéis el enunciado del tercer ejercicio y lo intentéis hacer solos. Será la señal inequívoca de si os sale bien de que este tutorial está sirviendo para algo. Luego está explicado por mí, por supuesto, como siempre. Bueno, pues no me enrollo más, tras la intro comenzamos a explicarlos. El primero de los tres ejercicios nos dice que 5 pintores trabajan 6 horas diarias en una fábrica pintando un muro durante 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 pintores trabajando 7 horas diarias? Bien, vamos a recoger los datos. Vamos a plantear una regla de 3. Y esta regla de 3 ya sabéis que va a ser una regla de 3 compuesta porque lleva más de 2 variables. Aquí por un lado tenemos los pintores, 5 pintores que trabajando 6 horas al día para realizar el trabajo necesitan trabajar 2 días. Y lo que nos pregunta el problema es que ¿cuánto tardarían si fueran 4 pintores trabajando 7 horas al día? Y lo que no se sabe son los días que precisan para hacer este trabajo. Bien, para resolver las reglas de 3 compuestas, la idea primero fundamental es saber si la proporción que hay con la variable, con la x, es directa o inversa. Y eso se hace de una manera muy simple. Tapamos, por ejemplo, vamos a comparar pintores con días, por lo tanto vamos a tapar las horas diarias que trabajan. Vamos a suponer que es una cantidad constante, que trabajan 6 horas, 7, 8, 7 y media, las que queráis. Pero imaginaos que esto no va a variar. Entonces, si eso permanece constante, vamos a pensar un poquito. 5 pintores harían el trabajo en 2 días. Lógicamente, 4 pintores a menos pintores necesitarán evidentemente más días para realizar el mismo trabajo, siempre y cuando trabajen en ambas ocasiones la misma cantidad de horas, porque eso, insisto, aquí ha permanecido constante. ¿Lo entendéis? A menos pintores, más días. A menos más, ya sabéis que se trata de una regla de 3 inversa. Entonces la proporción entre pintores y días es inversa. Ahora, como también hay que comparar con la incógnita las horas diarias trabajadas, pues lo que vamos a hacer es tapar los pintores. Y entonces, porque los pintores es lo que no va a cambiar, lo que van a suponer ahora una cantidad constante. Imaginaos 6 pintores, 5, 4 o 12.000, me da igual lo que penséis, da lo mismo, una cantidad que no cambia. Si trabajan, evidentemente, esos pintores, sean los que sean, 6 horas diarias, para hacer un trabajo necesitarían 2 días. Obviamente, si trabajan 7 horas diarias, es decir, más tiempo, a más horas diarias trabajadas, evidentemente acabarían antes, por lo tanto tendrían que trabajar menos días. A más horas diarias trabajadas, menos días para realizar el trabajo, para completar el trabajo. Por lo tanto, a más menos, esta también es otra regla de 3 inversa. La proporción que hay entre las horas diarias y los días trabajados también es inversa. Bueno, una vez que hemos hecho lo más difícil, que es ver o valorar si son directas o inversas las dos proporciones con respecto a la incógnita, para terminar ya es muy sencillo y muy mecánico y veréis qué fácil se queda. Ponemos siempre en una fracción primero tal y como están la columna de la variable, es decir, donde esté la incógnita. 2, en este caso, partido por x. El 2 está arriba en el numerador y la x abajo en el denominador. Y a partir de ahora es tan sencillo como, si la de los pintores, por ejemplo, como era inversa, en vez de poner 5 entre 4, pondremos 4 entre 5. Lo pondremos en este orden inverso, puesto que, como ya hemos visto, los pintores respecto a los días era una proporción inversa. En vez de 5 cuartos ponemos 4 quintos. Y ahora, en las horas diarias ocurre exactamente lo mismo, que como también era una proporción inversa con respecto a los días, en vez de ponerlo como viene aquí en la proporción, 6 entre 7, lo ponemos al contrario, 7 entre 6. 7 partido por 6. Si hubieran sido directas, la que hubiera sido directa se hubiera copiado en el mismo orden en el que está aquí. Así de simple. Y hacer estas operaciones ya es súper fácil. Ponemos 2 partido por x como está aquí. Aquí, como es una multiplicación de fracciones, sería recto. 28 entre 5 por 6, 30. Y entonces ya para despejar x solo hay que multiplicar en cruz. Nos quedaría x igual a 30 por 2. Eso iría al numerador.
y en el denominador el 28, que es el que está multiplicando a x. Entonces, haciendo esta operación, esto da 60, 60 entre 28, pues aproximadamente 2,14 días. Esos son los días que tendrían que trabajar los 4 pintores para cubrir el mismo trabajo que los 5 anteriores, trabajando, eso sí, 7 horas diarias, apretando un poquito más el ritmo de trabajo. Bueno, ¿os ha quedado claro? Pues vamos a por el problema número 2. Vamos a por el segundo de los ejercicios, que nos dice: 4 personas tardan 9 horas para cosechar 850 kilos de maíz. ¿Cuántas horas tardarán 6 personas para cosechar 1200 kilos de maíz? Bien, pues vamos a hacer como en el anterior. Se trata de plantear la regla de 3, que evidentemente es compuesta porque hay 3 variables: personas, horas y kilos de maíz. 4 personas tardan 9 horas para cosechar un total de 850 kilos de maíz. Por otra parte, nos dice que 6 personas, no se sabe las horas que tienen que trabajar para cosechar un total de 1200 kilos de maíz. Pues vamos a hacer exactamente igual que antes, comparar por separado personas y en este caso kilos con la variable que son las horas de trabajo. Entonces, si comparamos, por ejemplo, personas con horas, los kilos son los que no van a variar. Entonces hacemos lo de antes, suponemos un número de kilos, 1000 kilos, 2000 kilos, 6000 kilos, los que queráis, pero que es una cantidad constante para ambas opciones. Entonces, esos kilos de maíz, sea los que sean, 4 personas los recogen en 9 horas. Lógicamente, si hay más personas trabajando, es decir, si son en vez de 4 son 6, terminarían antes. A más personas trabajando, menos horas que tendrán que trabajar las mismas. Conclusión: a más menos, acordaros, cuando la proporción es más menos o menos más, es inversa. Ya sabemos que las personas respecto a la variable es inversa, y ahora procedemos a comparar las horas, pero con la otra cantidad, con la de los kilos. Vamos a tapar entonces el número de personas y vamos a suponer que el número de personas, sea el que sea, es constante. Por ejemplo, pues yo que sé, pensar en 10 personas, en 15 o en 5 o en 200, me da igual. Y entonces esas personas, sean las que sean, sabemos que 850 kilos los recogen en 9 horas, 1200 kilos, que son más kilos, necesitarían más horas de trabajo. Evidentemente, a más kilos, más horas para trabajar, para recoger esa cantidad de maíz, sea la que sea, insisto, pero que es una cantidad constante. A más o a menos, esa sí que era directa. Y entonces ya tenemos claro que las personas respecto a las horas es inversa y los kilos respecto a las horas es directa. A partir de aquí ya sabéis que es muy fácil. Colocamos la proporción de las horas donde está la incógnita, lo primero en el mismo sentido en el que está 9 partido por x. La de las personas, como era inversa, pues en vez de poner tal y como viene aquí 4 entre 6, lo ponemos al revés. Lo ponemos como 6 partido por 4. 6, le damos la vuelta por ser inversa, insisto. Y ahora evidentemente esta de aquí, por ser directa, pues se copia en el mismo orden en el que viene. Es decir, 850 partido por 1200. Sin darle la vuelta porque estará directa. ¿Ha quedado claro? Cuando son inversas se le da la vuelta, cuando son directas se quedan como están. Comenzamos a operar, entonces el 9 partido por x se queda como está. Y aquí 6 por 850 daría 5100 y 4 por 1200 pues daría 4800. Pondríamos x igual, en el numerador 4800 por 9 y en el denominador el 5100, que es el que multiplicaba x. Y haciendo esta operación nos queda que x es igual a 8,47 horas. Ese es el tiempo necesario para que las 6 personas puedan recolectar los 1200 kilos de maíz. Espero que haya quedado claro y me lo vais a demostrar, porque este es el tercero de los problemas que, como os he dicho, me gustaría que tranquilamente lo copiarais, lo leyerais tranquilamente las veces que haga falta, detengáis el vídeo, lo intentáis vosotros y luego le dais al play para comprobar que lo habéis hecho bien, de lo cual yo estoy casi seguro que va a ser así. Porque sois muy listos. Eso, a ver si se cumple. Entonces, como digo, ahora lo intentas tú. Le damos el stop y ahora continuaremos tras que lo hagáis. Venga. Vamos a ver si os ha salido bien. Entonces, aquí nos decía el ejercicio que en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que es este de aquí, tiene una superficie de 7.140 metros cuadrados. Para cortar su césped se emplean 3 máquinas cortacésped funcionando durante 5 horas. ¿Cuánto tiempo requiere para cortar el césped de un estadio
que solo tiene 3.570 metros cuadrados y si se emplean 7 máquinas. Bueno, pues vamos a ir colocando los datos, porque también está claro que esto se trata de plantear una regla de 3 que será compuesta porque hay 3 variables, está claro, las máquinas, los metros cuadrados y las horas de trabajo. Vamos a ello. Entonces nos dice que 7.140 metros cuadrados, que es lo que tiene de superficie del primer campo, de la Azteca de México, necesitan para cortar su césped 3 máquinas trabajando un total de 5 horas. Y por otra parte tenemos otro campo de fútbol que es mucho más pequeño, de 3.570 metros cuadrados, en el cual se emplean para cortar el césped 7 máquinas. Lo que no sabemos son las horas que necesitaría de trabajo para realizar esa labor. Pues vamos a hacer igual que antes, que espero que la hayáis hecho bien. Comparamos los metros cuadrados con las horas y las máquinas con las horas también. Venga, pues si comparamos metros cuadrados con horas, obviamente el número de máquinas, sea el que sea, permanecerá constante, con lo cual tapamos el número de máquinas, pensar que son 5, 6, 7. Entonces, si eso permanece constante, 7.140 metros cuadrados de césped se cortan con las máquinas que sean en 5 horas. Un campo más pequeño de 3.570 metros cuadrados evidentemente necesitará menos horas. A menos metros cuadrados, menos horas de trabajo. A menos, lo mismo que a más, esa era directa. Pues bien, ya tenemos claro que los metros cuadrados respecto a la variable horas es directa, y ahora lo que procedemos es a tapar precisamente esos metros cuadrados y suponer una cantidad de metros cuadrados constante y comparar las máquinas con las horas. Con lo cual, si aquí tapamos los metros cuadrados, imaginaros pues 200, 500, 800, 3000 o 7000 o 20.000 metros cuadrados. 3 máquinas cortan el césped de esa superficie, sea la que sea, en 5 horas. Si en vez de 3 máquinas usamos 7, lógicamente vamos a tardar menos horas. A más máquinas trabajando, antes acabamos. Entonces, a más menos o a menos más, esa era inversa. En este caso, las máquinas respecto a las horas de trabajo son inversas. Pues ya tenemos decidido que esta era directa y esta era inversa, y la manera de resolverla, pues muy sencillo. En una fracción, primero la variable x, que sería 5 partido por x, porque siempre se copia en el mismo sentido que viene aquí. La que es directa, la de los metros cuadrados, también por ser directa se copia en el mismo sentido que viene aquí, 7.140 entre 3.570 por, y ahora esta de las máquinas, por tratarse de una regla de 3 inversa respecto a la variable, pues se copia al revés. En vez de 3 séptimos ponemos 7 tercios. La directa como está, la inversa al revés. ¿A qué la habéis hecho bien? Estoy casi seguro de ello. 5 partido por x se queda como está. Aquí operando, pues arriba nos va a quedar en el numerador 49.980 y en el denominador 10.710. Entonces x sería el resultado de la operación siguiente. X sería igual a 10.710 multiplicado por 5, que eso iría al numerador, y en el denominador el 49.980, que era el número que multiplicaba x. Esa operación da de resultado 1,07. En poco más de una hora el césped está cortado. Es lógico también, porque pensar que el campo era la mitad de pequeño y había casi más del doble de máquinas, por eso se acababa muy pronto. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya salido bien, de lo cual yo me alegraría un montón, de verdad que sí. Solo recordaros lo de siempre, que miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos en mi canal. Algunas veces también subo más entre semana, y ahora también subo varios cortos que os informan de todas las novedades de mi canal. Para estar al día siempre de todas esas novedades, lo mejor es estar suscritos, le dais a la campana y así no os perdéis nada de lo que voy subiendo. Chicos y chicas, cuidaros mucho, un saludo y hasta el próximo tutorial.